Uruguay ha avanzado sostenidamente en el reconocimiento de derechos, especialmente en aquellos colectivos que han sufrido a lo largo de la historia discriminación por razón ideológica, por razón sexual, pero también por una cuestión de raza. El racismo en el Uruguay es un factor preocupante. Se han creado nuevos instrumentos, nuevas políticas, nuevos desarrollos para que haya una incorporación efectiva de un colectivo que mucho tiene que ver en el panorama cultural del país. Nuestra entrevistada en Otras Miradas hoy es la doctora Alicia Esquivel, directora del Departamento de Mujeres Afrodescendientes, que habla de los logros y de los trazos que se han realizado hasta el presente, pero sobre todo de lo que resta aún por hacer para avanzar en las conquistas de más y concretos derechos para este colectivo que es el 7% de la población uruguaya. Bienvenidos a Otras Miradas. Amigos, estamos conversando con Alicia Esquivel, médica pediatra, homeópata también, pero además es directora del Departamento de la Mujer Afrodescendiente, que depende del punto de vista funcional del Ministerio de Desarrollo Social de Mujeres, pero también del Ministerio de Desarrollo Social. Alicia, la primera pregunta es, ¿por qué era tan necesario crear un departamento específico, exclusivo, que atendiese la problemática del afrodescendiente en una sociedad que muchas veces se dice muy tolerante, muy abierta, pero que esconde, hipócritamente en muchos casos, justamente miradas de racismo, de discriminación, distintas formas de atentar contra la dignidad del hombre? Bueno, gracias por estar y preguntarme estas cosas, porque creo que es muy importante difundirlas y habitualmente todas y todos tenemos como esa pregunta, ¿no? Y se nos hace habitualmente esa pregunta. En realidad, el Instituto Nacional de las Mujeres, y mujeres en plural, porque somos diversas, se crea junto con el Ministerio de Desarrollo Social en el 2005, y junto con ella este Departamento de Mujeres Afrodescendientes. En el entendido de que, si bien el Instituto fundamentalmente tiene como objetivo este 50% de la población, que por una serie de circunstancias que tú obviamente sé que has estado trabajando, colocan a la mujer en una situación de subordinación, de discriminación con respecto a los varones, por estudios clarísimos se demuestra la situación aún más grave de las mujeres afrodescendientes, las cuales sufren una discriminación en general que es triple, debido a ser mujeres, a ser la discriminación étnico-racial, a ser afro, y una tercera que ubica el 90% de las mujeres afro en Latinoamérica en situación de pobreza. Entonces, ese enclave de esas tres situaciones de discriminación generan situaciones de marginalidad, o sea, de no inclusión social clarísimas, y deben tratarse en conjunto. No puede tratarse, bueno, vamos a hacer políticas para las mujeres, luego políticas para las personas afro, luego políticas para las personas pobres. Hay que tener un pensamiento de enclave que se llama interseccional, porque cuando uno vive esa situación no es una sumatoria, sino que se potencia. ¿Y por qué entonces nos pensamos? Bueno, y las diversas mujeres tendríamos que tener un departamento para las diversas mujeres. El tema que tanto la discriminación por género, o sea, la discriminación por las mujeres en situación de subalternidad, que fundamentalmente se mantiene a través del tema de quién tiene el poder, esto mismo como la discriminación étnico-racial afrodescendiente de las mujeres afro, son estructurales de la sociedad. O sea, sí, cuando decimos que son estructurales es que cuando tú ves cambios de administraciones de gobierno, de izquierda o de derecha, diferentes países, etcétera, tú ves que se mantienen y perduran en el tiempo, ¿no? Porque se van metamorfoseando y adaptando y tienen que ver con los vínculos de poder. Entonces, en realidad, y nosotros también dentro del Instituto Nacional de las Mujeres tenemos un área de discriminaciones múltiples y agravadas, y entonces tenemos a las mujeres privadas de libertad, tenemos a las mujeres
con orientación sexual distinta, tenemos a todo un grupo de mujeres que también tenemos que hacer políticas, pero tenemos este departamento en especial porque además los indicadores marcan que el Estado tiene que hacer una mirada especial para este grupo. Si bien es un colectivo no muy numeroso en la sociedad uruguaya, el colectivo afrodescendiente, siempre se le ha estigmatizado. Se puede mirar de dos maneras, pero evidentemente tú has sido o sos una rara excepción, en la medida que tenés una carrera universitaria, un título, el ejercicio de una profesión, has buscado caminos de salida, pero ¿cómo ves al resto de los integrantes de tu colectivo que muchas veces no acceden o no tienen las posibilidades o no se les abren los caminos para superar ese estigma, esa posición que la sociedad nos ha colocado y que de alguna manera también se acepta casi sin rebeldía? Bueno, de esto último vamos a ver. En realidad, sí, lo que tú decís es clarísimo en este país, porque ya tenemos indicadores, hemos trabajado mucho en estos temas y solamente el 7% de la población afrodescendiente, afro-uruguaya, es universitaria o tiene estudios terciarios. Mientras que el 40% de esta población viene bajando este porcentaje porque llegamos a ser casi el 50% de la población afro-uruguaya, solamente tiene como máximo nivel de estudio primaria completa o incompleta. Eso comparado con la población en general, estamos hablando de situaciones en las cuales se duplica la situación, o sea que realmente hay unas brechas de desigualdad que son enormes y que por supuesto no se justifican jamás planteando que esta población no quiere acceder a las oportunidades que le dan, todo lo contrario, sino que existe una situación que se mantiene, que tiene que ver con situaciones, bueno, cuál es el nivel de pobreza, pero niveles que obviamente se han estudiado y que tienen que ver por este tema que es el prejuicio racial. ¿Es una sociedad prejuiciosa la uruguaya? Sí, cómo no. Profundamente prejuiciosa. Profundamente. A ver si nos entendemos. Decir esto nos cuesta muchísimo. Porque hemos vivido el tema de la democracia racial, la hemos mamado, no tenemos claros elementos de segregación, en los diferentes barrios en los cuales nos hemos criado, como decía Malcolm X, tenemos un amigo negro, un amigo blanco, un amigo judío, un amigo... ¿no? Eso no es el tema. El tema del prejuicio es esa cosa que tú acabas de decir. Cuando yo veo a una persona que no es lo que hegemónicamente me llama a sentirme segura, a lo que es la sociedad pide que sea lo bueno, yo voy a necesariamente discriminarlo. Los indicadores, por ejemplo, en el tema de las mujeres, muestran, vamos a hablar de alguna de las, por ejemplo, la tasa de desempleo, que tiene que ver con aquellas mujeres que están buscando trabajo. Entonces, claramente por la discriminación de género, las mujeres tenemos una tasa de desempleo superior a la de los hombres. Por ejemplo, viste que en el país estamos en el casco duro, entre el 5, 6,5, estamos así, los hombres están ahí un poquito más arriba y las mujeres en general estamos en un 9. Las mujeres afro estamos en un 13. Y las mujeres afro, jóvenes entre 14 y 29 años de edad, están en un 25. Eso significa que, a ver, una de cada cuatro, o sea, el 25%. Fíjate que si el núcleo duro estamos en el 5, en las mujeres jóvenes se multiplica por 5. Allí se da justamente esa interseccionalidad que tiene que ver de ser mujer, de ser afro y ser joven, que es otro tema de discriminación. Entonces, ¿qué pasa? Esto tiene que ver cuando yo voy a elegir a una chica frente a un empleo y a igualdad de condiciones. Viene una chica afro y una que no lo es, claramente, y sin yo considerarme racista, voy a elegir lo que siento que la sociedad va a aceptar mucho más. Y tiene que ver con esto. Alicia, para después de la pausa, ¿cómo se hace para romper esas cadenas? Porque también el afrodescendiente tiene que tomar conciencia. Tiene que pelear, como tú decías, una doble realidad. Pelear contra sublevarse del mundo en el que vive, de la forma en la que es considerado por afuera,
y comenzar a transitar. Tú sos un ejemplo de salida. Seguramente te habrá costado mucho, pero después de la pausa lo vemos. Importa que lo sepas. Es importante que sepas que el banco de datos de INPO está abierto a toda la población para consultar la normativa vigente y actualizada, incluidos los avisos del diario oficial de forma libre y gratuita. Creado por especialistas en Derecho, el banco de datos de INPO contiene más de un siglo de la legislación nacional, leyes, decretos y resoluciones, entre otras normas, incluyendo bases temáticas sobre la legislación vigente. Conoce más en inpo.com.uy/bases. Importa que lo sepas. INPO, Centro de Información Oficial. Yo Argentina no la cambio por nada. Tiene todo. Tiene mi familia, mis amigos, mi barrio. Tiene mis costumbres. Y tiene Uruguay al lado, para irse unos días de vacaciones. En Uruguay te esperan las mejores vacaciones con los mejores beneficios. Prepárate. Las vacaciones están al lado. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que por ley se promueve la alimentación saludable de todos los niños y adolescentes, de escuelas y liceos, públicos y privados. Mediante la educación temprana y la disponibilidad en los centros de enseñanza de alimentos saludables, se fomenta la incorporación de hábitos de alimentación sanos para una mejor calidad de vida. Conoce más en impo.com.uy/alimentación saludable. Importa que lo sepas. INPO, Centro de Información Oficial. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas, envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Amigos, estamos con Alicia Esquivel, médica, pediatra, homeópata, directora del Departamento de Mujeres Afrodescendientes. Te preguntaba antes de la pausa, ¿cómo hace el afrodescendiente para romper esquemas, para romper el espacio en el que está hoy viviendo, producto de la discriminación, más abierta, más encubierta, discriminación y racismo al fin? ¿Y cómo hace para ir buscando caminos de salida en un mundo donde, como tú decías recién, la pelea es bastante más desigual, incluso por su condición del color de piel que lleva? ¿Cómo se trabaja ese cambio cultural desde adentro, que también es importante para salir a pelear afuera? Bueno, lo primero es que hay que encarar este tema, no es una cuestión de las personas que tienen piel oscura, que son afrodescendientes, las llamadas personas negras, que después podemos hablar de este tema también. Este es un tema de todos y de todas, es un tema de la sociedad, porque el racismo fue la base del capitalismo, lo es. Generar ganancias con una mano de obra esclava o una mano de obra mal paga. Entonces, esta discusión, que no es menor cuando hablamos de tantas cosas y que la dejamos a un costado, es lo que ha mantenido hasta ahora. O sea, primero, la trata transatlántica y el racismo. Por ejemplo, la colonia no cambió nada la situación de las personas afro dentro de los diferentes países. Del mío es clarísimo. Y después pasaron todos estos años y seguimos teniendo que el 40% de las mujeres afro-uruguayas que trabajan son trabajadoras domésticas. Trabajo que yo elevo al máximo porque, si bien está colocado como un trabajo no calificado, yo quisiera saber si tú en tu casa y yo en la mía, la trabajadora doméstica no es una persona que es administradora, cocinera, cuida la salud, etcétera, etcétera, y que nuestro país ha cambiado, por suerte, las normas de juego, los temas que son legales, etcétera, los etcétera. Derechos laborales. Ni hablar, eso ni hablar. Pero, y tenemos que ir a mucho más, pero ¿por qué nuestras mujeres, soy la excepción, y nuestras mujeres continúan trabajando en el servicio doméstico a pesar de todos los años del Bicentenario de la República, etcétera? Porque se mantienen los elementos que
generó la trata y el racismo. Entonces, tú me decís, ¿cómo nosotros podemos cambiar esto? Bueno, es evidente que lo primero que decir, hay una población objetivo que es la sociedad toda. No son solamente las personas afrodescendientes. Son en particular las personas afrodescendientes, pero la sociedad toda. O sea, campañas de divulgación donde se muestre esos elementos, donde la gente se ponga los lentes y diga, bueno, yo me parecía que realmente no hacía discriminación racial, no tenía prejuicio racial, pero sí lo tengo, o yo, que soy afro-uruguaya, me coloco y no me muevo del lugar donde me han puesto. Cuando tú me decís, los que estamos en otro lugar, y salimos del lugar que me puso la sociedad, porque la sociedad me puso en que, ay, qué buena, cómo amamantaba muy bien a mis hijos, ay, qué buena trabajadora. Yo te digo cosas que a mí me han dicho que son graciosísimas. Me encuentran después, ay, mirá, sos doctora, qué bueno. Ibas a la escuela Artigas, sí, los dientes más divinos de la escuela. Imagínate, tal cual como tú hablas de tu perro, ¿no? O qué limpitos, porque lo raro era que fuéramos limpitos. Entonces, eso es discriminación racial. Y es la otredad. No debemos hablar de los otros, debemos hablar de nosotros. Ahora, tú planteas esta situación, tú sos montevideana. Sí. En el interior la situación es mucho más dura y más dramática. Peor. Y estamos muy lejos de hacer conciencia de la gente, en pueblos, en villas, en ciudades importantes, de entender que ahí no hay un color de piel, hay un ser humano, y que vale tanto como otro y que tiene los derechos consagrados por la Constitución, pero negados por la sociedad. Estamos muy lejos de cambiar esas mentalidades. Bueno, yo creo que esta administración, la primera situación que puso mecanismos de equidad racial dentro del Estado. O sea que dijo, acá hay un problema. Lo segundo, nada más y nada menos que el año pasado votamos una ley de acciones afirmativas en educación y el trabajo para las personas afro-uruguayas, que se va a ir monitoreando año a año con una evaluación dentro de 15 años. Lo tercero, que tenemos mecanismos como el mío, que trabajamos políticas públicas, el objetivo es garantizar la ciudadanía plena de los derechos de la población afro-uruguaya y fundamentalmente de las mujeres. Para eso salimos a territorio. Cuando tú me hablas, sí, primero, capacitación en derechos. Esa otra cosa de que lo que fue siempre igual es así y no va a cambiar, ¿no? Sí va a cambiar, sí puede cambiar, porque son tus derechos por el simple hecho de haber nacido, que tiene que ver con los derechos humanos. Capacitación en derechos, pues después capacitación y formación. Y eso de forma intensiva, o sea, esas son las acciones afirmativas. Aumentar las oportunidades de quienes la brecha es tan grande que yo sigo haciendo políticas universales y esta brecha va a seguir igual o se agranda, porque todos aquellos que lograron salir de aquí, lograron, y los que quedaron no. Entonces, por eso tenemos que focalizar en esa población. ¿Para siempre? No. Eso es asistencia. Cuando tú hiciste la carrera universitaria, debía ser una rara avis en la universidad. ¿Cómo es hoy el panorama para la mujer de color, para el hombre de color? No nos gusta de color. Bueno, para el afrodescendiente. De color nada. Afro-uruguayo, el afro, como quieras decirnos. De color, tú no sos de color, yo no soy de color. Yo soy marrón, mi hijo es más oscuro, mi sobrina es más clarita. Acepto la corrección. Pero ¿cómo es el mundo hoy para el afro-uruguayo? Bueno, es bastante distinto. ¿Hay más acceso? ¿Hay más comprensión? Sí, no, lo primero es el esfuerzo y la resiliencia que las personas afro entendieron que el camino era a través de la educación. Entonces es evidente, yo no tengo el porcentaje porque recién en el 2009, porque mirá lo que nos costó, se incluyó la variable étnico-racial en la universidad. Y recién en este año, a propósito, y desde nuestro departamento, se incluye en la información del Estado. Porque tú te acordás que antes era racismo preguntar la ascendencia étnico-racial. En el primer censo que se pregunta fue en el 2011. O sea que no tengo los números. Pero observacional, lo que tú decías, bueno, era rara David. Yo tengo una situación mucho más personal,
Porque en mi familia hay muchas personas con respecto a que son profesionales. O sea que yo ya venía, tengo un primo que me crié con él, que es médico y que bueno, que me lleva como 15 años, o sea que y ya había como una historia media familiar ahí, pero claro. De ruptura, de quiebre, de cambio, sí, de mucha, va por acá y no había ninguna posibilidad nada más que estudiar. O sea, plan A, plan B, plan C, a ver, no había otra posibilidad. Yo ahora lo agradezco, pero también en su momento lo sufrí, porque era una historia que era imposible. Pero claro, en mi facultad me acuerdo que cuando yo ingresé, 650 estudiantes en la Facultad de Medicina, estaba fenotípicamente hablando, ¿no? Porque después está toda la ascendencia que podían tener, que después me enteré, otras compañeras y compañeros afro, pero fenotípicamente hablando, estaba yo, había 2 compañeros haitianos, y había otra compañera que parecía en 650. Obviamente éramos muy pocos, ahora son muchos más, pero no son tantos más. Te lo acabo de decir. Sí, la población no es numéricamente tampoco tan grande. Somos entre el 8% según el censo, pero realmente nosotros creemos que somos más. Tú sabes que en el censo vieron algunas situaciones no muy claras de la pregunta, pero somos aproximadamente 300.000 personas. De todas maneras, somos el 7% de los afro. No estamos hablando de la población. Y nosotros en el departamento hicimos una base de datos de profesionales y técnicos para saber dónde están, cómo están y estudiar cuál fue, justamente como cuál fue, ¿no? De punto de vista de la historia de vida, ¿no? Su historia, ¿no? De vida, cómo fue que llegaron los tiempos, y en eso estamos. Para después de la pausa, el Uruguay tiene entre sus muchas cosas, como cualquier nación, también, además de su rostro de hipocresía, muestra algunas cosas como muy propias y muy típicas. Y entre ellas, si hay algo profundamente, típicamente uruguayo y que se exhibe al mundo, es el candombe. Como una muestra musical, cultural, multicolorida, propia, que tiene sus raíces en los africanos que llegaron al Uruguay. Pero me gustaría ver cómo se introyecta eso con el espacio que deberían tener de mayor reconocimiento por toda la aportación que a la cultura uruguaya le hace el mundo afro. Ya lo vemos. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas, envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Importa que lo sepas. Es importante que sepas que el banco de datos de INPO está abierto a toda la población para consultar la normativa vigente y actualizada, incluidos los avisos del diario oficial de forma libre y gratuita. Creado por especialistas en Derecho, el banco de datos de INPO contiene más de un siglo de la legislación nacional, leyes, decretos y resoluciones, entre otras normas, incluyendo bases temáticas sobre la legislación vigente. Conoce más en inpo.com.uy/bases. Importa que lo sepas. INPO, Centro de Información Oficial. Yo a Argentina no la cambio por nada. Tiene todo. Tiene mi familia, mis amigos, mi barrio. Tiene mis costumbres. Y tiene Uruguay al lado, para irse unos días de vacaciones. En Uruguay te esperan las mejores vacaciones con los mejores beneficios. Prepárate, las vacaciones están al lado. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que las personas con discapacidad tienen derecho a obtener un empleo adecuado y cuentan con facilidades para integrarse al mercado laboral. Por ley se promueven los talleres de producción protegida, cuyo objetivo es capacitar y ocupar laboralmente a personas con discapacidad para integrarlas al régimen de trabajo remunerado. Conoce más en inpo.com.uy/trabajo protegido. Importa que lo sepas. INPO, Centro de Información Oficial. Amigos, estamos con Alicia Esquivel. Te preguntaba antes de la pausa, si hay una beta cultural típicamente uruguaya,
que no es discutible con ninguna otra nación del continente, como puede ser el tango o la milonga u otras expresiones culturales, es el candombe. Y estamos en un mes de febrero donde las llamadas son el punto culminante o el arte mayor del carnaval. Pero ¿cómo ha sido eso para el afrodescendiente? Porque por un lado se lo reivindica, el mundo entero lo mira, lo reconoce, lo ve, el Uruguay se ufana de su cultura típica, pero ¿cómo lo vive el afrodescendiente? ¿Qué queda de esa torta? Patrimonio intangible de la humanidad, además, ¿no? Exactamente. Bueno, la primera cosa es que lo lamentable es que se haya invisibilizado todo el aporte que los africanos, las personas que fueron esclavizadas africanas y vinieron a este país, han traído de su cultura, y que haya quedado el candombe, que para mí es maravilloso, afro-uruguayo, y lo entiendo así, pero no fue lo único. Nosotros justamente estamos trabajando en la visibilización de todos los aportes que la comunidad afro ha hecho al país, y en especial las mujeres, a todo nivel. Baste pensar del manejo de minerales, de orfebrería, la parte de medicina, lo que tiene que ver con gastronomía, las palabras que habitualmente usamos y que tienen que ver con el aporte afro y mucho más. Esto se llama cultura y me parece como impresionante. Se ha generalizado tanto que ahora hay cuerdas por absoluta en Montevideo y en el interior. Fue muy montevideano, pero ahora se ha generalizado a nivel de todo el territorio. Y yo lo que siento es que por suerte estamos en un momento muy revulsivo. Por suerte el Ministerio de Educación y Cultura tiene un grupo de gente que trabaja estas cosas como para mantener lo que son una serie de raíces, y aparte tener todos los aportes que los uruguayos podamos hacer, y está bien, pero hay que mantener las raíces. Y fue otra de las tantas cosas que hizo la discriminación racial, el racismo, en el cual los hacedores de estos temas en general no recibieron los beneficios que sí recibieron los que lo vendieron y que los que lo siguen vendiendo hasta ahora. Tanto es que hay algún grupo de algún activista afro que hace muchos años resolvió no participar, por ejemplo, en esta fiesta claramente mayor por excelencia, diría y yo no sé si solo del carnaval, no, porque la presencia multitudinaria de personas que hay en la calle, pocas otras fiestas uruguayas las tienen, y que dejaron de participar porque consideraban que realmente no correspondía, que eran usados como una cosa. La presencia blanca que desemboca en el candombe, voy a ponerte dos referentes. Figari, con sus pinturas, que de alguna manera retrata un universo poco conocido hasta ese momento. Carlos Páez Vilaró, como aportes que de alguna manera son difusores. ¿Cómo son vistos? ¿Cómo son mirados? ¿Como un aporte? ¿Como una integración? ¿Como un camino no resuelto? ¿Como un camino a construir? ¿Cómo lo ven? A mí me parece que todo aquello que... Esto es bien personal, ¿no? Que todo aquello que muestra la realidad social de un colectivo es bienvenido y visibiliza. También hay que ver aquello que te coloca en un estereotipo. Y si se mantiene ese estereotipo es bastante negativo. Nuestros hijos, mi hijo, leía un libro que se llamaba Jacarandá en cuarto año de escuela, que ya no está más, en el cual aparecían algunas pinturas de Figari, excelente pintor, no ni hablar, y allí era febrero y comenzaba Bolocotó, cha-cha, Bolocotó, cha-cha, hacen los negros en carnaval. ¿Qué mensaje tú le das a todos los niños cuando lo colocas en un lugar, solamente en ese lugar, hablando de una forma que sus padres no hablan ni ellos hablan, en una caricatura que en general es inferiorizante, solo mirar y no ver lo que es la pintura de Figari a un niño le puede ser absolutamente rechazante, así como la integración que hacían las maestras cuando decían vamos a integrar, y lo que hacían es el Montevideo colonial con las también con estereotipos.
Entonces hay que romperse. Entonces cuando tú me decías, ¿cómo trabajamos? Mira, el Estado con políticas públicas. El Estado tiene que hacer políticas públicas hacia los diferentes colectivos para disminuir la brecha de desigualdad. En este caso estamos hablando de afrodescendencia. Por otro lado, el mismo Estado también tiene que trabajar mucho en campañas de concientización claras, que le permitan a la gente entender, a todas y todos, no desde la otredad. A ustedes les pasa, a nosotros no. Yo hablo de nosotros, mi sociedad. Cuando yo tengo que resolver un tema de discriminación, la que sea, es mía, aunque yo no la sufra. Si no, yo no soy demócrata. Se terminó. No sé lo que soy, pero demócrata no soy. O sea, por un lado las campañas, por otro lado las políticas públicas y la sociedad con buenas prácticas. Entonces, las buenas prácticas generan que yo tenga un léxico que tengo que modificar. Teníamos un léxico homofóbico. ¿Quién no lo tuvo? O lo tiene. Un léxico racista, un léxico sexista, habitual, que coloca siempre al otro en un lugar y yo por encima del poder. Lo que nos gritan a las mujeres por la calle. La cosificación del cuerpo. Bueno, ¿por qué no te va a buscar un piropo? Sí, está bien. Yo te puedo piropear a vos. Te puedo decir que sos buen mozo. No hay drama. El tema es cuando ya me meto en la situación en tu cuerpo, en algo que me avergüenza que me lo digas. Y me lo vas a decir igual, porque querés. Entonces, eso es cambiar esto, que son las buenas prácticas. ¿Estamos lejos? Estamos caminando. Yo creo que no está. Hay un cambio sustancial en estos temas. De esto no se hablaba, de esto era siempre esa otra cosa. No, lo que pasa que ellos no quieren, ellos se avergüenzan. Por lo que en un momento te dije al principio, se identificaba con el perezoso, sí. A pesar de que tuvieron, y el Uruguay tiene, extraordinarios deportistas afrodescendientes en toda su historia, asociados a las grandes conquistas, especialmente en el fútbol, que es donde más el Uruguay se ha destacado como país. Pero también los tiene la cultura. También los tiene la música, también los tiene la plástica, también los tiene la literatura, también los tiene la ciencia. Perezosos, y las mujeres afro se consideran las más fuertes del mundo, por eso nos mandaban a hacer cualquier tipo de trabajo. Digo, pues ahí está la contradicción, ¿verdad? Sí, somos como animales. Podemos más, tenemos más fuerza. También tenemos el estereotipo, somos más sexuados, más... Toda esa historia que tenemos que cargar, que no tiene nada que ver con una realidad que la raza es la raza humana, que no hay cambio de ningún tipo en nuestro DNA ni nada por el estilo, tenemos más o menos melanocitos y tenemos de repente una forma de actuar que tiene que ver con lo étnico, que de repente nos hace de ese lugar así diferentes. Alicia, ¿cómo sigue esta tarea ahora? Porque hay cambio de gobierno. ¿Cuáles son las perspectivas? Seguir trabajando en esta línea, en contra de todo tipo de discriminación, de toda calificación. Y creo que el gobierno va a apoyar aún más medidas aún, como las que se vienen realizando, fundamentalmente a nivel de la educación. Nosotros tenemos y estamos haciendo macrocapacitaciones a docentes, que obviamente se tienen que sostener en el tiempo. Hay una guía que en marzo la vas a ver, de trabajar los elementos de discriminación racial en el aula. Va a haber una serie de objetos, se va a introducir a nivel de las ceibaditas este tema, porque esto empieza desde chicos. Los niños no nacen racistas, marcan las diferencias, pero no tienen el vínculo de poder que le genera el racismo. Es cuando el padre le dice, el negrito, jeje, mira la motita, jaja. O empiezan a diferenciar a sus propios hijos, que son uno menos rubio y otro, y al otro le dicen negrito y este es el rubio y el lindo. Ahí empieza la historia. Y eso es lo que tenemos que cambiar, con buenas prácticas, incidencias y políticas públicas. Alicia, un placer. Vamos a seguir conversando seguramente sobre estos y otros muchos temas más, porque además sos muy abarcativa. Y en esta profesión que tú has elegido, que es la medicina, hay un destaque muy especial a tu trabajo por la homeopatía, que es sin duda un factor importante para que las sociedades puedan conocer también otros métodos alternativos ¿Cómo no? para mejorar su calidad de vida. Muchísimas gracias por haberme entrevistado, es un placer. Amigos, hasta aquí este encuentro en Otras Miradas, hoy con Alicia Esquivel. Nos estamos viendo.